darle la bienvenida a Marco, darle las gracias a todos ustedes por estar presente, por acompañarnos en esta oportunidad. Y le dejo el pase a Marco para poder dar inicio con esta charla, con esta capacitación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Agradezco la invitación de Andina para hablar del tema de cuaja. El momento es el preciso, ¿cierto? Estamos terminando cosecha, algunos todavía no terminan, pero tenemos que preparar los árboles para nuestra primavera, ¿cierto? Y nuestra nueva floración. Igual es importante porque según la tendencia productiva de Perú, se supone que el próximo año es un año off, está siendo año on, ¿cierto? Y tenemos que preparar nuestras plantas, bueno, independiente de que vamos a hablar de cuaja, pero creo que una de las recomendaciones importantes en este tema de preparar la planta para la cuaja de la primavera, justamente si estamos en un año on, supuestamente viene un año off, por lo tanto creo que uno de los errores más recurrentes como técnica de romper la alternancia productiva es justamente podar después de cosecha. Lo que yo les recomiendo justamente ahora que viene un año off, esperar floración, no hay ningún problema en podar con floración y posteriormente en cuaja, y muchas veces no es ni necesario podar. Entonces creo que la primera recomendación para obtener una buena cuaja es justamente tener un nivel de floración adecuado, y eso significa que no deben podar después de esta cosecha que es de año on. Bueno, dentro de lo que es la cuaja, denme un segundo, que voy a cerrar porque hay ruido afuera. Dentro de lo que tenemos claro que la cuaja es un momento estresante para los agricultores, siempre hay miedo que no va a cuajar. En Perú, curiosamente, siempre hay floración, muy raro no encontrar floración en la costa peruana, pero sí es muy recurrente que a pesar de tener floración, las cuajas a veces no son buenas. Entonces, hay que entender por qué. Aquí un poco la idea de la charla es mencionar eso, pero al final, bueno, sabemos que nos genera mucho estrés y eso al final no nos hace disfrutar de nuestro cultivo. Bueno, y básicamente lo que es el evento, ¿cierto? La floración en palto, es importante el uso polinizante porque el comportamiento de la flor es tipo A, ¿cierto? En la mañana abre como hembra, a la tarde cierra y al día siguiente abre como macho el haz. Entonces es bueno complementar con polinizantes tipo B, variedades tipo B, que el comportamiento es un complemento, ¿cierto? Cuando abre en la mañana es haz como hembra, en la mañana está abriendo como macho el polinizante tipo B, y hay un buen traslape y hay una buena polinización. Mucha gente cultiva 100% de haz ¿cómo se llama? En su huerto, no tiene polinizantes. Hay gente que no usa, gente que está convencida que no usa. Pero la verdad que en un año normal puede ser que no se vea diferencia, pero cuando hay problemas de bajas temperaturas primaverales que sí han ocurrido, por ejemplo, en el Valle de Ica, en Arequipa también, si tú tienes polen de un polinizante, la probabilidad de cuajar es mayor y también de lograr un mejor calibre de fruto es mayor cuando usas una variedad polinizante que se complemente con haz. Bueno, dentro de lo que voy a hablar, ¿cómo preparamos un haz para la cuaja? Tenemos que tener las estructuras productivas, ¿cierto? Un manejo nutricional, uso de estimulantes regulares de crecimiento. Cuando hablamos de estructuras productivas, y esto es muy importante que se lo graben, porque muchas veces están esperando que yo en la charla obviamente les recomiende un producto y que también Andina les recomiende un producto que ojalá que nos aseguren que le vamos a cuajar y que le va a ir súper bien. Esa es como la mentalidad del agricultor. Yo también soy agricultor. Pero muchas veces se nos olvida con la estructura que estamos trabajando, ¿ya? Aquí podemos ver, es el hábito de fructificación de haz. Vemos que hay un brote de gran vigor que muchos agricultores lo sacan, que es un tremendo error. Porque esto es lo que me da la floración la temporada siguiente, y también me va a servir para proteger toda esta fruta de golpe sol, va a ayudar para que haya un buen jale de agua con nutrientes, para que esté bien nutrida esa fruta, no tenga, por ejemplo, pulpa gris después en post cosecha, ¿ya? Y le da el tamaño al fruto también. Toda el agua que jala este brote es una bomba de pozo profundo que tiene un gran jale, y no olviden que cuando hablamos de calidad de fruta es calcio, y en la medida que estamos trabajando con este tipo de estructuras, la nutrición cálcica de nuestra fruta es muy buena, porque el calcio es de baja movilidad entre la planta, y para que se mueva necesita
para entrar a la planta entra por flujo transpirativo, por xilema, necesita un flujo transpirativo alto para que llegue a todos los órganos donde están cercanos a ese brote de gran vigor. Miren acá, voy a cerrar esto. Miren acá, estas son las condiciones que estamos cultivando paltos hoy día en América, ¿cierto? México, Colombia, Perú, Chile. Hay mucha diferencia en cuanto a clima, suelo. De hecho, por ejemplo, en Chile ya estamos con una sequía terrible. En la zona central donde se cultivan paltos ya han llovido 43 milímetros, cuando normalmente antiguamente llovían 400 a 600 milímetros al año. Hoy recién van 400 y si no llueve en agosto, es muy difícil que llueva en septiembre porque ya entramos en primavera. Las lluvias en Chile son en invierno, no en la sierra peruana que ocurre en verano. Y para que tengan el contraste con Colombia, recién vamos en el primer semestre y ya llevamos en algunas zonas 2.300 milímetros de lluvia y va a seguir lloviendo. La zona hoy día que donde se está cultivando aguacate o palto en Colombia, de muy buena productividad y muy buen rendimiento, están con regímenes de lluvia de 2.500 hasta 3.000 milímetros en el año. Bueno, el factor común ante esta gran variabilidad de climas y respuestas y también de acentos, todos hablamos castellano, pero tenemos diferentes acentos, diferentes formas de pensar y sentido del humor, ¿cierto? El único factor común que podemos encontrar, que hay tanta variabilidad, es esta estructura que muestro aquí con el cursor, ¿cierto? Esa estructura vigorosa se llama chupón. Miren la cantidad de fruta que carga un chupón. Hemos cuantificado que un chupón puede cargar entre 5 a 10 kilos de fruta por árbol. Entonces, como estamos hablando de cuaja, muchas veces, claro, hacen los tratamientos de cuaja, pero ven que no suben los niveles productivos del huerto, y justamente porque han podado sus chupones por miedo a que vaya a emboscar, ¿cierto? Que vaya a crecer mucho, que el árbol vaya a crecer. Lo cual es un tremendo error, porque si le queremos meter matemáticas a esa poda que están haciendo chupones por miedo al emboscamiento, si un chupón puede cargar 10 kilos de fruta y ustedes tienen 400 árboles por hectárea, el hecho de sacar un chupón por árbol significa que botaron al suelo y pagaron por botar eso 4 toneladas de fruta por hectárea. Si sacamos 2 chupones por árbol, estamos hablando que están botando al suelo 8 toneladas. Entonces las explicaciones de por qué los árboles no cuajan o por qué no estoy logrando niveles productivos altos, justamente porque están sacando chupones, no están generando las estructuras, o generan las estructuras, perdón, y las sacan. Entonces es muy fácil culpar al año del niño, al año de la niña, y lo que está ocurriendo mucho, por ejemplo, en el Valle de Trujillo, que culpan mucho a la radiación. Y la verdad que hoy día, si usted tiene un árbol muy expuesto, muy calato, hay radiación, pero obviamente por excesos de poda no van a fructificar y se le va a caer mucha fruta y al final van a hacer una desilusión. Y todas las expectativas que uno pone a la aplicación de un bioestimulante o un regulador de crecimiento, la verdad que se va al suelo porque no está funcionando, pero no está funcionando porque la química te vendió un producto malo, sino que ustedes están haciendo un manejo de no entender cómo funciona el árbol y podando exageradamente por miedo al emboscamiento. Yo siempre digo que los huertos se validan por los kilos por hectárea que sacan, no por la poda que me quedó linda, mira que me quedó bajito, que fácil cosecha, mira que me quedó abierto el árbol. Pero esos huertos que están muy probados, muy controlados el crecimiento, no producen más de 15 toneladas por hectárea, ¿ya? En cambio vemos huertos que han entendido que el hábito de fructificación es digamos, el chupón, los mantienen, no los sacan y están llegando a 30, 35 toneladas sin ningún problema y eso ya pasa a ser una normalidad en el comportamiento de esos huertos. Aquí pueden ver el proceso, ¿cierto? Tenemos floración a mano derecha, posteriormente tenemos cuaja, ¿cierto? Este es el momento más estresante porque no se ven los frutitos recién cuajados porque son muy chiquititos y sí se ven y se notan muy claramente las estructuras donde abortó, entonces la gente se le va al ojo para esas estructuras que abortó, se asustan y dicen no tengo nada de cuaja, ¿ya? Y aquí podemos ver la foto del centro, que se convierte este proceso, ¿cierto? Vean la cantidad de fruta. Esto en Colombia, el problema que tenemos en Colombia es que tenemos una floración muy larga y muy desordenada. Y pueden ver que están conviviendo desde frutos tamaño aceituna, tamaño ping-pong, hasta frutos ya tamaño grande, pelota de tenis o más grandes, que son en el fondo la realidad que estamos viendo en Colombia y es un trabajo que tenemos que hacer de poder ordenar y sincronizar de mejor forma la floración en Colombia. Bueno, como la poda está relacionado con la cuaja, ya les dije que ahora que viene el año off de Perú, ojo con las podas. ¿Qué materiales son los que se deben de podar? Son justamente estos que han perdido la verticalidad, ¿ya?
solamente lo que está en posición horizontal. Muchas veces están sacando este tipo de materiales, entonces sabemos que estos no se deben podar, en cambio de las fotos sí se deben podar, ¿ya? Ustedes cuando dejan este tipo de material cuaja bastante bien, cuando dejan este tipo de material no cuaja bastante bien porque son ramas muy envejecidas, muy... ¿Perdón? Perdón, ¿puedo apagar los micrófonos, por favor? ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor? Bueno, entonces estos materiales no se podan, estos materiales sí se podan, ¿ya? Vean acá este material, la cantidad de fruta que tiene. Cualquier bioestimulante que yo aplique, cualquier regulador de crecimiento que yo aplique en este tipo de estructuras va a funcionar muy bien, ¿ya? Digamos que demasiado bien. Pero si yo ya empiezo a trabajar con este tipo de ramas, cualquier cosa que yo aplique no va a tener el efecto que necesito, porque no se olviden que todo funciona con agua. De 100 litros que puede tomar una planta en el día, solamente 2 litros lo usa para fotosíntesis, el resto, los 98 litros, los usa para refrigeración. Entonces este tipo de rama, que es una carretera destapada, una trocha, ¿cierto? Camino de tierra, el agua fluye con dificultad, entonces tenemos menos fotosíntesis, tenemos menos refrigeración y tenemos mucha fruta que se daña por golpe sol. El golpe sol es un daño importante dentro de la estructura del descarte, o los porcentajes de descarte que tenemos de fruta que no se va a la exportación. Yo siempre bromeo, entre broma y lo digo cierto, o sea, me llama mucho la atención cuando veo esos árboles llenos de frutas con papel periódico tipo poncho, ¿cierto? Para protegerse del sol. Yo siempre bromeo, digo, bueno, ¿tú produces palta o produces papel? Porque si tú estás regando bien un árbol de palto, hay refrigeración y por lo tanto no hay golpe de sol, a pesar de que la fruta quede expuesta completamente al sol. Cuando uno hace mediciones de temperaturas de pulpa en un árbol, en pleno verano, que es el momento más estresante, ¿cierto? Que más requerimiento hídrico tenemos, si tú mides temperatura de pulpa, un factor fácil para determinar si estás regando bien, la temperatura de toda la fruta, toda la pulpa de todas las frutas, da lo mismo si está en la zona interna, cara norte, sur, este, oriente, este, oeste, todas deben tener la misma temperatura. Cuando no estás regando bien, hay diferencias de temperatura. Obviamente las frutas que están más expuestas al sol están más calientes la pulpa que las que están más a la sombra. Vean acá los chupones de alta producción. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque la medida que hoy día muchos esperan que les digan, sí, aplique este producto, se van a llenar de fruta, pero tenemos que entender, y por eso hablo que estamos en un momento preciso antes de terminar las cosechas, de saber qué hay que podar y no qué hay que podar, porque si podan el árbol lo dejan muy expuesto, muy abierto, y sacan estas estructuras tipo chupón, cualquier producto, llámese 6-benciladenina, paclobutrazol, uniconazol, no les va a funcionar o no va a generar el resultado tan esperado que están buscando. Bueno, por lo tanto, para cuajar debemos tener buenas ramillas productoras de fruta, que son chupones, ¿ya? Hagamos la lectura de un Hass, esto siempre yo lo muestro. Vean esto en Colombia, un árbol Hass, estamos claros que es alto, ¿cierto? Es grande. Mucha gente ya estaría pensando en abrir la copa para que haya iluminación interna, pero cuando nosotros nos acercamos a este árbol y empezamos a leer la estructura de las ramillas donde vamos a producir, nos encontramos con esto. Vieron esas ramillas envejecidas con posición o inserción horizontal, con hongos saprófitos en la madera, con pérdidas de hoja, con pérdidas de yemas. ¿Cómo ustedes esperan que la fruta que está colgando en este tipo de estructuras vaya a ser de buena calidad? Eso es difícil. Vamos a cumplir, vamos a sacar la fruta, pero después muy perfectamente dicen, llegó con pulpa gris. Es que tiraste mucho nitrógeno y no aplicaste calcio. Mentira. Todo el calcio que ustedes apliquen difícilmente va a llegar a esta fruta por las tipo de estructuras donde están trabajando, ¿ya? Miren aquí lo mismo, otra visión del árbol, lo mismo. Miren acá si entendemos que todos los nutrientes y agua fluyen por la hoja que está en la punta, ¿cierto? A mayor cantidad de hojas, mayor flujo de agua y nutrientes, pero esta frutita se está prácticamente creciendo de la nada, porque la naturaleza es bondadosa. Entonces, esta fruta no puede llegar a buen término o buena post cosecha. Miren zonas internas, la gente que se obsesiona con iluminar todo, hacer poda, igual hay floración en las zonas internas del árbol, pero miren la calidad de esta estructura frutal, donde vemos que es una panícula tipo determinado, vemos que sigue diferenciando flor lateralmente y perdió todas las hojas, entonces esa estructura no va a ser una buena ramilla frutal y obviamente la calidad no va a ser buena, lo mismo que está de la derecha.
Entonces ustedes, si por ejemplo ocupan un regulador tipo triazol que inhibe la síntesis de gibrelina, lo aplican sobre esta estructura donde yo necesito sacar follaje, estoy retrasando la salida del follaje, entonces en vez de avanzar estoy retrocediendo. Y por eso muchas veces ocurre que ustedes, por ejemplo, en la zona chinche, que es muy recurrente que los árboles se calateen, aplican una cantidad de cosas, pero nada les resulta, porque lo que sustenta la cuaja es la reserva, es el carbohidrato que hay en esa hoja. Entonces, cuando la hoja es limitante, o el carbohidrato es limitante, perdón, eso se trasloca a la flor y no es capaz de dejar un resto para mantener esa hoja activa y la hoja se cae por un ciclo natural. Entonces, queda el árbol solamente con flores, por más que apliquen productos, eso no cuaja bien, y esa es la realidad de Chinche. ¿Ya? Miren acá, estos son los materiales que se podan, porque ya hicieron sus ciclos, son horizontales o mirando el suelo. Acá pueden ver una rama ya madura, ¿cierto? Con sus años. La poda aquí tiene que ser justamente delante de este chupón, mantengo este chupón, que es muy vigoroso, da muy buena fruta, y eso al final cualquier producto que aplique para el cuaje va a funcionar bastante bien. Aquí pueden ver un ejemplo de los materiales que deben podarse. Después de cosecha debe podarse esta rama donde ya produjiste fruta, y justamente los productores sacan la de la derecha, que es la que están buscando, o produciendo sombra, ¿cierto? O está muy alta, porque está en un terror a producir en zonas altas, no sé por qué, si al final la fruta es fruta, independiente del lugar donde esté. Y por lo tanto lo que se debe podar esto de acá, y no se debe podar esto porque esto seguro florece, en cambio esto puede entrar en alternancia, ¿ya? Lo mismo que lo que está en azul acá, esto va a florecer sí o sí y te va a reemplazar este brote que ya está produciendo, o que ya produjo. Aquí pueden ver un árbol completo, todo lo que está en rojo se debe podar y lo que está en azul no se debe podar. Manejo nutricional, o sea, ya tenemos claro las estructuras donde tenemos que producir la fruta, ¿cierto? Y es muy importante, por favor los micrófonos, es muy importante tener claro que para ayudar a sacar esas estructuras y nutrirlas bien está el manejo nutricional. ¿Ya? ¿Cómo se deben aportar los nutrientes? Y aquí hay mucha gente, Perú ha avanzado rápido en eso con respecto a otros países como Chile. En Perú es muy fácil encontrarse con empresas que ya hablan que los aportes nutricionales son en partes por millón o 1000 equivalentes. En Chile todavía no se ha avanzado tanto en eso. Es importante que la fertilización se haga en concentración y los cationes, que son y el fósforo, y los cationes sobre todo, que son los participantes de la productividad importante en esto, ya voy a explicar por qué, deben aplicarse por separado dentro del fertirriego. O sea, un día se aplica potasio, otro riego se aplica calcio, otro magnesio. ¿Por qué? Porque se sabe que son antagónicos en la entrada a la planta. Si yo los aplico juntos, voy a ser ineficiente en el aporte de esos cationes a mi planta. ¿Por qué aplicamos por separado el fósforo? Porque el fósforo hace precipitar el calcio y el magnesio, por lo tanto pierde eficiencia esa fertilización. Y también al aplicarlos juntos en el mismo gotero, una vez que se evapora el agua dentro del gotero, después finalizado el riego, y si hay calcio, ya tenemos calcio, si hay fósforo, ya tenemos calcio en el agua de riego, es un causante principal en la obturación de gotero. Entonces es un tema no menor en Perú, que cada cierto tiempo están chancando goteros y lo único que están haciendo con el chancado es romper el laberinto y obviamente ahí están perdiendo. Así Por favor. Claro, hemos entendido que es de los paltos y que nos captura el nombre de Ana. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Señor Rafael, ¿salió el que está hablando? Ya. Sin la interrupción, la verdad que pierdo el hilo, le agradecería por favor que apagaran el micrófono. Aquí hay un ejemplo de una fertilización correcta y también aprovecho de mostrar los errores de fertilización que están cometiendo en muchos campos. Aquí pueden ver una simulación. Estamos hablando de un árbol de 2 años de edad, árboles por hectárea, 400 árboles por hectárea, riego estimado al año 9.780 metros cúbicos estimados. Y los metros cúbicos de agosto a marzo, que es generalmente donde se está fertilizando, son 7.000 metros cúbicos. ¿Ya? Según la literatura me dice que si estos son árboles de 2 años, tengo que aplicar 120 gramos de nitrógeno por árbol. ¿Ya? Si lo multiplico por los 400 árboles por hectárea, me dice que necesito aproximadamente 50 kilos de nitrógeno por hectárea año. ¿Qué es lo que hace el agricultor normalmente, que no está informado o está mal asesorado?
agarra esos 48.000 gramos, los divide por los metros cúbicos, los reparte uniformemente. Tienen que entender que los fertilizantes entran por flujo de masa, principalmente, ¿cierto? Por ejemplo, el nitrógeno. Eso significa que tú tienes que tener una cantidad mínima en la solución de suelo que la planta reconozca que, por ejemplo, hay nitrógeno, y esto es válido para el potasio, magnesio, calcio, fósforo, para todos los nutrientes. Entonces, si ustedes dividen los 48 unidades en los metros cúbicos, nunca van a llegar al mínimo que la planta necesita para reconocer que hay nitrógeno y por lo tanto no lo absorbe, empieza a absorber cloruros y potasio en la condición peruana que viene en el agua de riego. Entonces dicen, bueno, fertilicé, pero después se me calateó. Entonces ahí viene la pregunta, ¿usted cuántas partes por millón aplicó? No tengo idea. Bueno, se le calateó porque nunca el nitrógeno entró y por lo tanto la planta no hizo reserva y por eso se le calateó. Aquí podemos ver lo siguiente. Para yo aportar esos 48 unidades de nitrógeno o 48 kilos de nitrógeno, necesito para hacer un correcto fertirriego, 2.400 metros cúbicos por hectárea. Pero mi estimado son 7.380. Entonces, ahí viene la pregunta. Si yo lo divido en los 7.380, al final, perdón, si lo divido en los 9.780, significa que nunca hubo flujo de masa. Y ahí viene la otra pregunta. Si yo realmente hago las partes por millón, como me están recomendando, ya le creí al señor, lo hago, apliqué en 2.400 metros cúbicos. Y la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace en los sobrantes? Porque hay agua que quedó solita, que ya cumplí la dosis de fertilizante. Entonces ahí la planta, ¿qué es lo que hace? Empieza a absorber cloruros y sulfatos principalmente. La planta crece de igual forma, porque las plantas simplemente crecen porque hay humedad disponible en el suelo, y hay temperatura en el ambiente y en el suelo. Y la planta crece. Pero llega el momento que si yo no fertilicé bien, la planta florece, no tiene reservas, porque creció igual, ¿cierto? Y viene el colapso y por eso no avanzo en esta productividad del palto, independiente que aplique o no bioestimulantes y reguladores de crecimiento. Vean acá, el manejo nutricional, aquí estamos, entonces siempre lo publicado, no hay ningún misterio. Aquí están las concentraciones que se deben aplicar según la etapa fenológica. Bueno, esto es pacítrico, que también es válido, la misma fórmula pacítrico y palto. Y aquí están las concentraciones que aplicamos según el estado fenológico de cada macronutriente. El nitrógeno es malo en la calidad de la fruta porque ese es otro tema que se habló mucho tiempo en Perú. Acuérdense la época que decían, y mucha gente sigue pensando eso, que nitrógeno es malo, calcio es bueno. Tremendo error. Hay un error conceptual en lo que es nutrición. Tenemos que entender lo siguiente. La planta funciona con azúcares que va fabricando. Para que yo tenga florazón, tengo que tener una acumulación de azúcares. Para que tenga un buen cuaje, tengo que tener una disponibilidad de azúcares disponibles para ese cuaje. Para que la fruta me crezca, necesito azúcares para que crezca. Entonces, antiguamente sabíamos que el nitrógeno abortaba, y eso es cierto, porque si nos vamos al momento de la floración y la cuaja, la hoja tiene carbohidratos que están disponibles, principalmente sacarosa, que están disponibles para la amarre del fruto. Pero cada vez que yo aplico nitrógeno, el nitrógeno entra a la planta y el nitrógeno tiene que juntarse, unirse con azúcares para fabricar un aminoácido, y eso es prioridad dentro de la planta, y ese aminoácido es ácido glutámico. Entonces, si yo abuso con el aporte de nitrógeno, la planta dice, no, se equivocó, señor, yo tenía azúcares disponibles para la amarre del fruto, pero como me metió tanto nitrógeno, tengo que derivar esos azúcares para neutralizar el nitrógeno. Y como la planta brota porque generó un aminoácido, entonces el agricultor dice, viste, brotó, entonces se cayó la fruta, el brote es malo. No, el brote no es malo, lo que pasa es que uno no tiene que abusar del aporte de nitrógeno para no desgastar ni competir por esos carbohidratos disponibles al momento de la flor y de la cuaja. ¿Ya? Hay que tener claro que... ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Hay que tener claro esa parte, y ahora viene la otra parte. ¿Quiénes fabrican los azúcares? Los que participan en la fábrica de azúcares son principalmente potasio y magnesio. Entonces volvemos a lo mismo, retomo el ejemplo del nitrógeno anteriormente. Si yo apliqué el potasio y el magnesio en una concentración baja, cosa que no hubo flujo de masa, la planta no lo absorbió, por lo tanto se empieza a hacer deficiente la fabricación de azúcares.
Entonces, supongamos que yo apliqué poquito nitrógeno, entonces no hay jale de azúcares. Pero resulta que si yo apliqué mal el potasio, que ocurre mucho en Perú, aplico mal el magnesio, que ocurre mucho en Perú, tengo pocos carbohidratos. Entonces también pasa lo contrario. Yo al tener, entra el nitrógeno y el nitrógeno dice, bueno, pero ¿dónde hay carbohidratos para juntarme? No hay. Entonces ahí viene la explicación de por qué los árboles se calatean en chincha cuando viene la floración. ¿Ya? Otro punto importante, todas las reacciones dentro de una planta y un ser vivo son canalizadas, son gatilladas, son estimuladas por enzimas. Las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son enzimas. ¿Y qué es lo que es una proteína? Es una cadena de carbohidratos con una molécula, perdón, una unidad de nitrógeno. Entonces, si usted no aplica nitrógeno, el aparato enzimático no hay donde fabricarlo y por lo tanto todas las reacciones dentro de la planta empiezan a ser deficitarias y insisto, y por más que apliquemos un regulador, un bioestimulante, eso no va a cuajar porque el aparato enzimático, que es el que regula todo esto, no está disponible para esa actividad en ese momento en la planta. Uso de herramientas en cuajado de Hass, clásicas, rayado de ramas, ¿cierto? El rayado de rama, el sustento se hace en el momento de floración o posfloración. ¿Qué es lo que logra esto? El rayado corta el flujo de carbohidrato a las raíces, mantiene más carbohidrato en la zona alta y por lo tanto, eso, mayor carbohidrato, como estaba hablando recién, mayor carbohidrato, más cuaja. ¿Ya? Doblado de rama, todo el arqueado de rama hace que la rama tenga menos vigor, ¿cierto? Induce mayor floración y también te puede ayudar al momento del cuaja. Las herramientas más usadas son regulador de crecimiento, bioestimulantes, ¿ya? Que ya vamos a conversar de eso. Aquí pueden ver el rayado. Yo el rayado lo descarto absolutamente. Creo que el rayado es la última herramienta, es cuando ya tenemos el cáncer y la operación hay que hacerla sí o sí. Muchos asesores les gusta hacer rayado, como que es impactante, así que mira, qué espectacular hacer un rayado, pero seamos prácticos en la vida. Los rayados son difíciles de hacer. La teoría habla bien del rayado, pero el que ejecuta el rayado a veces no tiene la capacitación para eso o anda en un mal día. Y muchas veces me ha tocado ver plantas que la han rayado y al final incluso van al tronco a rayar, que es lo menos indicado, y el rayado se jode al árbol, ¿cierto? Empieza a amarillar, se debilita y al final eso no es bueno. Sí hay que tener claro que en Chile se hace rayado para inducción floral, que eso sí funciona porque en Chile al tener un otoño y un invierno frío, la planta deja de acumular carbohidratos, por lo tanto florece menos. Entonces también el rayado se usa para inducir a floración. Eso es lo que se hace en Chile y eso sí funciona. Pero para la condición peruana, si ustedes tienen un huerto bien fertilizado, no necesitan hacer rayado de ramas. Vean el arqueado, se usan este tipo de botellas con una forma artesanal de hacer el arqueado o el agobiado, funciona bastante bien, ya lo estamos usando hace bastante tiempo en la zona de Ica, en Perú. También lo estamos haciendo en Colombia. Bueno, entre los reguladores de crecimiento clásicos, ¿cierto? Tenemos paclobutrazol, uniconazol, tienen hexapaquetil, hizo su aparición y desaparición en el mercado, ya no se consigue, al menos en Chile y en Perú. Peroxidano de calcio es una molécula que está mencionada, nunca hubo gran desarrollo, pero sí hay literatura que ya les voy a mostrar que ayuda al cuajado. 6-bencilanina es la reina hoy día, se está utilizando mucho la 6-bencilanina tanto en Perú como en Colombia para estimular el cuajado en palto y la verdad que funciona bastante bien. ¿Ya? Y giberelina también se está mencionada en la literatura y hay gente que la utiliza para mejorar el cuajado del fruto en palto. ¿Ya? Aquí pueden ver el concepto del uniconazol y el paclobutrazol. Esto es una teoría que explica mucho el funcionamiento, pero creo, por los resultados que voy a mostrar a continuación, que es una teoría que no explica del todo la mejora del cuaje. ¿Por qué? Esto se basa en que el brote, mientras es rojo al momento de la floración del cuaje, compite por carbohidratos y fotosimilados que están en la hoja, ¿cierto? Que se están traslocando, tanto a la panícula como al brote. Entonces esto hace que el brote compita con el cuaje y sabemos que inhibiendo ese brote mejora el cuaje. Son 40 días en que hay este brote nuevo rojo, son 40 días en que está compitiendo con el cuaje. El mecanismo de acción del uniconazol y el paclobutrazol son inhibir la síntesis de ácido gibrélico, pero aquí es donde yo cuestiono esta teoría por lo siguiente. Vean acá el ácido gibrélico, que es lo que se supone que inhibe el uso de los reguladores de crecimiento triazoles, ¿cierto? Pero vemos que hay trabajos que dicen que si yo aplico giberelina, que justamente lo que está inhibiendo los triazoles,
Si yo aplico gibrina, también tengo un mejor cuaje. Entonces, ¿cómo explicaría esto? Ahí hay una inconsistencia. Vean acá. Vean este tremendo vigor de brote, que para mucha gente se asusta, pero vean la cuaja que tiene abajo. Lo mismo acá. Y ahí viene la pregunta, o sea, si el brote es tan malo, entonces ¿por qué esto cuajó? Entonces, obviamente ahí hay que tener claro que hay que hacer un buen manejo técnico, un buen manejo nutricional, como les hablé recientemente, y hay que hacer un buen manejo de bioestimulantes y reguladores de crecimiento. Bueno, ¿cuál es el tratamiento clásico? Por lo menos el que uso yo en Perú, cuando hablamos de, por ejemplo, paclobutrazol, y también se puede cruzar con el uniconazol. Tenemos 0,7 se aplica por ciento del paclobutrazol cuando tenemos un brote de 5 o 10 centímetros sobre la panícula o la coliflor, ¿cierto? Y a los 15 días, prácticamente matemáticamente, se aplica el 0,3%. O sea, hoy día eso es un clásico. Yo no sé, a lo mejor me dicen, ¿y puede ser cada 21 días? Sí, también puede ser cada 21 días. Y puede ser a la semana, también podría ser. Ya un tema como cocina cada cual la receta que está usando. ¿Ya? También en este momento se aplican todo lo que son bioestimulantes, llámese, pueden ser aminoácidos, algas, ¿cierto? Zinc, calcio, boro, molibdeno, y también hay gente que está aplicando folcisteína, ¿ya? Son productos que ayudan al cuaje, que desestresan la planta y que por lo tanto ayudan. En Ica, por lo menos la zona que es donde más me toca trabajar en Perú, tenemos producciones, esto no es por ser creído ni cosa de preguntar a los huertos y averiguar, pero son huertos que ya en forma persistente están sacando entre 25 hasta 35 toneladas por hectárea todos los años. O sea, no hay una alternancia, pero no estamos hablando de sacar 20, después sacar 4 o 5, sino que estamos hablando de huertos espectaculares que han llegado hasta 42 toneladas por hectárea y después caen un año off, pero sacan 26 a 27. O sea, ya en Ica hablamos de año on y super on, pero no de año off. Un tema que es importante, que el paclobutrazol dentro, ¿por qué en Chile desapareció el uso del paclobutrazol y se masificó tanto el uniconazol? Es porque el uniconazol degrada más rápido en la planta y como en Chile cuando aplicamos estos reguladores de crecimiento a la flor coincide con que todavía no se ha cosechado, entonces estar aplicando el paclobutrazol te mantenía mucho más tiempo sin cosechar por el tema de residuos, a diferencia del uniconazol que degrada mucho más rápido. Ya esa es una de las explicaciones de por qué entró tanto el uso masivo en Chile. Hay gente en Perú que ha aplicado el paclo, le ha hecho comparar con el uni, hay unos que les gusta más el uni, otros que les gusta el paclo, o sea, ya hay un tema de validación en cada campo, no puedo decir que uno es mejor que otro, los dos funcionan y funcionan bastante bien. ¿Ya? Sí, en algunas oportunidades, años atrás, ya hace rato que sí, menos mal que no aparece, han aparecido trazas de paclobutrazol en fruta cosechada en destino, por lo tanto, no ha sido problema, pero se ha mencionado. ¿Ya? Entonces, es importante la calidad del insumo, y hay gran variabilidad de productos de este tipo, y sí hay que tener cuidado que, bueno, una empresa confiable que no vamos a tener problemas. Aquí pueden ver que no hay magia en esto, fíjense que hay varios aquí tratamientos, esto es una publicación antigua del año 99, en Sudáfrica, que comparan aplicaciones de paclobutrazol, de uniconazol en diferentes dosis y concentración, el testigo, bueno, Psicocel, que es otro regulador, ¿cierto?, que no se usa masivamente. Y pueden ver, por ejemplo, miren acá el testigo, que es control, ¿cierto? 6.92 toneladas por hectárea versus, por ejemplo, un Psicocel en plena fracción al 0,4 más un Psicocel en flash de crecimiento, ¿cierto? Vemos que no produce mejor que el testigo. Voy a dar acá en la última fila, 0,4% para paclobutrazol más 0,4%, perdón, en plena flor más 0,4 en el flash de crecimiento y produce menos que el testigo. ¿Por qué muestro esto? No quiero hablar en contra del paclo ni del uni, sino que quiero mostrar esto para que lo que yo les hablé previamente, cuando no tenemos un buen acondicionamiento de la planta, unas buenas estructuras frutales, podemos ver que los reguladores incluso pueden ser peor que el testigo. ¿Ya? Entonces hay que saber usar estas herramientas. Funcionan, son potentes herramientas. Yo las uso, ambas dos. ¿Ya? Y creo que eso también ha sido un gran exitazo en Perú, pero hay que saber utilizarlas, la verdad. ¿Ya? Vean acá otros datos de literatura. Ácido gibberellic con 25 partes por millón aplicado en estado de coliflor produce un aumento en la cosecha y en el tamaño del fruto. Entonces, es lo que les decía, si los triazoles son inhibidores de gibberellico, ¿por qué estaría funcionando esto?
Ya les voy a explicar por qué, una teoría que tengo yo, no es que no la he demostrado, pero me hace bastante sentido. Pueden ver que el ácido hialurónico también ayuda, ¿ya?, en el cuajado del fruto. 6-benciladenina es la reina. Hoy día la verdad que no deja residuo, es una herramienta muy potente, no desgasta el árbol, porque si yo me equivoco en la dosis del Paclo o el Uni, sí podría dejar golpeado el árbol, en cambio esto no. Interesante que la 6-benciladenina te rompe dominancia apical, los árboles también se ponen más vigorosos, brotan más lateralmente, se ponen un color más bonito, la verdad que se ponen bastante verdes. Y bueno, según los trabajos que hay, mejora la cuaja en el palto. Lo que es importante es que cuando hablamos de 6-benciladenina, tenemos que hablar de concentración de 6-benciladenina. Tenemos que hablar de 20 a 25 partes por millón, no tenemos que hablar en litros por hectárea. Porque si yo aplico, por ejemplo, una 6-benciladenina que venga al 2%, significa que para tener 20 partes por millón tengo que aplicar 1 litro por 1000 litros de agua. Si ustedes lo aplican ese mismo, si la dosis de etiqueta, por ejemplo, te dice 2 litros por hectárea, y yo apliqué en 4000 litros por hectárea, diluí completamente eso y obviamente no me va a funcionar. Y por eso mucha gente que usa ahora 6-benciladenina, hay de muchas marcas, entiendo, bueno, Andina tiene su marca propia, ¿cierto? Citor. Si tú no te preocupas de la concentración de la citoquinina al prepararla, no te va a funcionar, y mucha gente dice, no, el producto no me funcionó, ¿no? Bueno, 6-benciladenina también tiene mejoras sobre el tamaño del fruto, porque actúan sobre división celular. El fruto del palto, o sea, la palta, siempre crece por división celular, nunca por elongación celular. Por tanto, cada vez que uno aplique una 6-benciladenina o una citoquinina, hay otras citoquininas del mercado que están entrando, también la quinetina, otra fuente de citoquinina, también te ayuda al cuajado y también te ayuda a la división celular, ¿ya? Bueno, aquí entiendo que está quedando grabado, pero también en pos del tiempo, día viernes, me imagino que mucha gente ya quiere irse para la casa, bueno. Pero esto está grabado, está la literatura de los efectos de la citoquinina. Pero lo importante que tenemos acá, que nos mejora el cuaje, hay que usarlas en concentración y también nos mejora el tamaño del fruto. Aquí viene un poquito la explicación de por qué la citoquinina y las gibrelinas te ayudan al cuajado, y sobre todo las gibrelinas en relación a la teoría con la inhibición de los ácidos gibrelélicos. Bueno, en la planta, y aquí me queda una especie en el aire, una cosita en el aire que ya lo voy a explicar, pero en la planta hay una relación gibrelina-citoquinina. En la medida que yo baje gibrelina, aumento citoquinina. Entonces, a mi parecer, por un ensayo que voy a mostrar a continuación, que lo publiqué en el último Congreso Mundial, donde hicimos mezclas de paclobutrazol con citoquinina, con 6-benciladenina, versus citoquinina sola o paclobutrazol solo, y vimos que tuvo un efecto potente. El mejor tratamiento fue cuando mezclamos paclobutrazol con 6-benciladenina. Yo al inhibir giberelina aumento citoquinina. Entonces yo creo que la explicación del cuaje, cuando uso citoquininas, está más que nada, o uso triazoles, es como disminuyo giberelina y automáticamente aumenta citoquinina. Y si yo aparte le agregué citoquininas, claro, tuvo un mejor efecto productivo por un aumento de la concentración de citoquinina dentro del tejido vegetal. Lo único que me falta en esa teoría, que no me hace sentido todavía, es que si yo aplico, o estoy bajando giberelina, metiendo citoquinina, pero si fuera solo 100% cierta mi teoría, entonces no debería cuajar con la aplicación exógena de giberelina. Y vemos que sí hay trabajos publicados que aplicar giberelinas mejora el amarre del fruto. Importante también, la giberelina inhibe la síntesis, inhibe la inducción floral. Por lo tanto, huertos de alta productividad en otoño, previo a la cosecha, aplicaciones de 6-benciladenina han mejorado la inducción floral, la diferenciación y la inducción floral, digamos, ¿ya? O viceversa, la inducción y posteriormente la diferenciación floral. Es una herramienta que está ayudando bastante para romper la alternancia en el palto en Perú. Aquí pueden ver otras moléculas, giberelinas con peróxido de calcio. Se ve que aplicado en 125 partes por millón aumentó la productividad. Y aquí presento
rápidamente un trabajo que publicamos en el WAC de Medellín el año 2019. Bueno, quien le está hablando, Marco Matar y Marilu Chávez, de Agrícola Don Ricardo. Aquí tenemos los diferentes tratamientos, el testigo, ¿cierto? Cero productos, están los mojamientos acá. El T1, 6-bencilanina en 20 partes por millón, paclobutrazol al 0,7%, el momento en 50% flor. Lo importante de esta tabla, vean el tratamiento 1.1, que es 6-bencilanina en 20 partes por millón con 50% flor abierta. El paclobutrazol mezclado junto con la citoquinina al 0,7%, ¿cierto? 50% flor abierta, que eso coincide prácticamente con brote que está entre 5 y 10 centímetros sobre la panícula. Después se aplicó el PVC a los 15 días, ¿cierto? 90% flor abierta al 0,3%. Y posteriormente se aplicó en fruto con 25 milímetros de diámetro, 6-bencilanina nuevamente 20 partes por millón. ¿Ya? Los resultados los tenemos acá. El T0 tuvo un rendimiento de 29 toneladas por hectárea. Posteriormente el T4 con 29,8. T3 con 33 toneladas por hectárea. El T1 con 39. Y miren el efecto de mezclar 6-bencilanina junto con paclobutrazol. Estamos hablando de 45 toneladas por hectárea. Estamos hablando de bloques completos, no estamos hablando de 10 árboles, después se hizo una regla de 3 y se sacó eso. ¿Ya? Y vean que el T2 fue peor que el testigo. El T2 fue solamente paclobutrazol al 0,3% en 80% cuaja. ¿Cuál es la explicación de que no funcionó el paclobutrazol? Lo que pasa es que el paclobutrazol es un requisito para que funcione, tenemos que aplicar la sumatoria de 2 aplicaciones al 1%. ¿Ya? Y también hay un mínimo de litros, que se habla de 3 litros por hectárea, de 3 a 5 litros por hectárea para que funcione. O sea, menos que eso no te funciona, y es lo que estamos viendo acá. O sea, con una aplicación al 0,3%, 80% cuaja, vemos que no fue mejor que el testigo. Bueno, eso es lo que les tenía que hablar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Cato, hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, gracias. Cato, aparte de que tengan buenas, obviamente que el árbol esté bien preparado para recibir cualquier bioestimulante, ¿hay alguna otra cosa que tengas que tener presente antes de la aplicación o de citoquinina o de algas? Aparte de un árbol bien preparado, como tú explicaste, que si no está la estructura lista, no va a recibir bien el producto. O sea, yo creo que es un tema de expectativas. O sea, si yo voy a un huerto, y es clásico, o sea, perdónenme los chinchanos, pero cuando tienes el árbol calateado, incluso aplicar un inhibidor o un triazol, un inhibidor de gibberelina, si tú le aplicas eso, porque sabemos hoy día si comparamos en octanaje, desde mi punto de vista, el más potente en octanaje es el paclobutrazol para cuajar. Pero si yo no tengo hojas y aplico eso, no voy a cuajar porque me falta la materia prima que es el carbohidrato, que es el azúcar que está en la hoja. Entonces ya se fue al suelo o se trasladó toda la panícula lo poquito que había. Entonces ahí me puede jugar en contra porque si yo quiero sacarle hoja, follaje, y aplico un PVZ, se me retrasa la brotación, entonces empiezo como a demorar mucho la recuperación del árbol y empiezo en vez de avanzar a retroceder. ¿Ya? Pero un huerto que está bien preparado, que está bien nutrido, que tiene buen vigor, recibe muy bien, ya sean los triazoles o la 6-bencilanina, digamos. Ya, perfecto. Y no sé si podrías hacer como un resumen chiquito de los momentos en que tú recomiendas la aplicación de 6-Bencil. Mira, bueno perdón, y para complementar lo que te estaba diciendo, o sea, hay situaciones y situaciones. O sea, si tengo un huerto muy vigoroso, ya tengo que elegir, porque tenemos herramientas hoy día para elegir, ¿cierto? Unisol, paclobutrazol, citoquinina, bencilanina, ¿cierto? Okay. Si yo tengo un huerto débil, escojo una 6-bencilanina porque me ayuda al amarre y también me ayuda a la brotación. O sea, y esa brotación que sale no me va a competir porque no produce eso. ¿Ya? Entonces definamos que todas las aplicaciones para ordenar esto, para mejorar la cuaja, tienen que iniciarse cuando sobre la panícula floral tengo un brote de por lo menos 5 centímetros, un brote rojo 5 centímetros de largo. ¿Ya? Es el punto de partida.
por ejemplo, yo, como no quiero que el árbol me caiga, porque yo soy pro vigor, no quiero debilitar al árbol, siempre también comento esto, que cuando hacemos la aplicación, por ejemplo, UPVZ, que es el más potente, de más alto octanaje, siempre estamos agregando o aminoácidos, o algas, o folcisteína, ¿ya? Que es ácido fólico, ¿cierto? Porque sé que eso me mejora el estatus de la planta. O sea, lo que yo estoy frenando, estoy mejorando la cuaja, pero una vez que termina ese efecto, digamos, del regulador, me saca de ese estado de golpe más rápidamente la planta. Entonces saco un lindo brote que al final que me repite nuevamente al otro año la floración, y por eso no tenemos, o tenemos alternancias muy controladas. Entonces, hacemos esa primera aplicación y a los 15 días en forma matemática hacemos la segunda aplicación. Y hay años que en Perú la floración ha sido bastante larga, entonces hacemos una tercera aplicación. Y esa tercera aplicación no solamente, o no tiene tanto impacto en la cuaja, porque como esa floración más tardía, hay mayor temperatura en la primavera, entonces cuaja bastante bien, pero sí me ayuda mucho el calibre, porque si no me queda una fruta muy chiquita de calibre. Entonces, la tercera aplicación de PVZ, uniconazol o 6-benzilanina, como mejora también el tamaño del fruto, estoy ganando un calibre, en vez de que se me quede muy chiquitita la fruta tardía, estoy mejorando un calibre y es más comercial. Eso en general, porque hay años que quieren calibres más chicos que grandes, pero estoy hablando pensando en un mercado que queremos buenos calibres, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, Marco. Espero que tú también. Bien, gracias por acá. Sí, mira, tengo una consulta con respecto al tratamiento 1.1, donde se aplicó la mezcla del pacto y el 6-benzilalanina. Ahí se hicieron dos aplicaciones, o sea, una cuando el brote tuvo 5 centímetros y luego hubo una segunda aplicación. Ahí está. Aquí está mal puesto la tabla, pero esta de PVZ03 la tenemos que poner acá. Porque esto fue en floración, ¿cierto? Esto fue con brote de 5 o 10 centímetros la primera. Okay. Después hizo esta al 03 a los 15 días, que bueno, coincide, bueno, para ponerlo publicado era 90% flor abierta. Y después, cuando ya hacia el verano teníamos 25 milímetros de diámetro de fruto, se hizo la segunda de 6-benzilanina. Ok. Yo la duda que me da, bueno, estos son los resultados, pero también uno podría decir, ¿y por qué el PVZ con 0,3% no le agrego 6-benzilanina? También se puede evaluar eso. Habría que evaluarlo, obviamente, y habría que ver el resultado de eso. Pero también se podría mezclar una segunda oportunidad acá y al final hacer 3 aplicaciones de 6-benzilanina. Marco, una consulta. ¿Sí? O sea que de acuerdo al vigor de la planta, se recomienda el uniconazol, el paclo, o en este caso el 6-benzil, que es una citoquinina, ¿no? Va a estar en función muchas veces del vigor de la planta. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. O sea, si podemos hablar de octanaje, de más octanaje, el paclo, segundo lugar el uni y el tercer lugar la citoquinina, digamos. Ya, por ejemplo, para usar la citoquinina, ¿qué condición debe tener la planta? Te escuché hace un momento mencionar de que si tienes el huerto no tan vigoroso, un poco débil, lo ideal es utilizar una citoquinina para, de alguna manera, no afectar tanto o no estresar el cultivo. Es que tú cuando usas citoquinina no estresas el cultivo y lo invitas a brotar. Una gracia que tiene la citoquinina justamente que te rompe dominancia apical. Entonces la planta no solamente brota apicalmente, sino que empieza a brotar lateralmente. Entonces si tú quieres vestir un árbol, la citoquinina te ayuda mucho a vestir ese árbol, ¿ya? O sea, recuperación, por ejemplo, si está en una condición de, o qué haría yo si tengo una condición, por ejemplo, de un árbol calato con floración, me la juego sí o sí por una citoquinina, porque independiente si no me va a ayudar a cuajar, porque me falta la materia prima, que es el carbohidrato, ¿cierto? Porque se cayó la hoja,
sí me la va a sacar mucho más rápidamente de ese estado de calatamiento que si no aplico. O sea, la va a hacer brotar mucho más rápido y en todos lados, porque rompe dominancia apical. ¿Ya? Porque si tú no la aplicas, solamente te va a brotar de la punta, entonces igual te va a quedar calata la zona media o basal de las ramas, pero y te va a brotar en la punta. En cambio, si aplicas citoquinina, al romper dominancia apical, te comienza a brotar más parejamente todo el brote, digamos, al mismo tiempo. Y también te escuché mencionar que también está empezando a usarse las folcisteínas en etapas de cuaja hacia adelante. Mira, yo no tengo trabajos con folcisteína en paltos, pero te puedo contar una experiencia como de campo, digamos, con cítricos en Chile. En Chile se usa o se usaba, digamos, bueno, todavía se sigue usando, un producto para mejorar el tamaño del fruto en mandarinas que se llama Maxim, que es una usina que es 3,5,6 TPA o triclopir, ¿ya? Y te deja bien golpeada la planta. O sea, tú aplicas y dosificaste mal. De hecho, una vez me tocó ver en Perú una planta que habían hecho una sobredosificación sin saber de ese producto y la planta no brotó por 6 meses. ¿Ya? O sea, bien, te golpea mucho. Yo me atrevería a decirte que golpea más que un paclobutrazol. ¿Ya? Entonces, la anécdota fue la siguiente. Aplican la recomendación para las mandarinas para que crezcan. Se va de vacaciones el ingeniero y llega el reemplazante y volvió a aplicar. O sea, en una semana aplicó 2 veces el producto. Que si tú lo haces en la práctica, eso te deja el árbol frenado por mucho tiempo. Entonces, bueno, dije, usemos un antiestresante, o sea, la folcisteína ayuda como un desestresante. Hice una aplicación de folcisteína y la verdad que fue impresionante el resultado. O sea, la hice foliar, obviamente, sola, y la planta no mostró ningún frenado ni ninguna cosa, incluso se puso hasta más bonita y empezó a brotar más rápidamente, digamos, ¿ya? Esa es mi experiencia que he tenido con la folcisteína. Y de eso, que fue hace varios años, ya si veo huertos estresados o realmente quiero potenciar, digamos, el producto para la cuaja, la mezclo con folcisteína, para sacar brotes también ayuda mucho, pero ya no te podría decir así con la autoridad que podría hablar de la C-bencilanina, sí, la folcisteína sirve para esto. Sí, yo la uso mucho como un antiestresante. Y acuérdense, la primera lámina que les puse, cuaja es igual a estrés, o sea, ayuda bastante, como un complemento. Acá tenemos una pregunta de Zaida, ¿no? Zaida nos pregunta, ¿en qué momento y cuántas veces podría aplicar una folcisteína y a qué dosis? No, la verdad es que no tengo respuesta. Sería interesante hacer esas validaciones, pero la folcisteína no produce ningún daño a la planta, ¿ya? Y hoy día no te podría decir, tienes que aplicar una vez, 2 veces, no lo sé. Yo lo he aplicado en dosis comercial una oportunidad y la verdad que, bueno, es lo que hago generalmente. Pero no te podría decir, sí, son 2 aplicaciones a tal dosis. No, yo uso dosis comercial y la he aplicado una vez y generalmente la mezclo cuando ocupo paclobutrazol. Ya, ¿la dosis, recuerdas? Dosis comercial, no me acuerdo el producto, la etiqueta, pero, Ya. o sea, la marca, pero la dosis comercial. La dosis de etiqueta. Sí, sí. Y en todo caso, ¿no habría de alguna manera restricción en repetir 2 o 3 veces la No. aplicación? Porque como tú indicas, es un desestresante, pues, ¿no? No va a Sí, causar un estrés por exceso de aplicaciones, ¿no? y aparte que es ácido fólico, por tanto no te deja ningún residuo. Ujú. Jesús ha alzado la mano, tiene una consulta, me parece. Adelante, Jesús. Buenas noches con todos. Con respecto a fertilización, em, ¿cómo deberíamos de manejar el tema del nitrógeno en plantas topa-topa? En el caso de nosotros, nuestra calidad de agua es de 1.4 milisiems. Es recomendable que esos plantas de topa-topa reciban más nitrógeno por el tema de la cobertura y todo eso, considerando, bueno, que a nosotros nos cuesta $1 la unidad de nitrógeno. ¿Cuánto más para mantenerlo lo más que llegue a la cosecha y llegue lo más sano, foliar? Hola Jesús, ¿qué tal? Mira, la teoría dice, lo que está publicado, que uno
debería aplicar una relación, si por ejemplo tiene 1 miliequivalente de cloruro, debería aplicar por lo menos 0,5 de nitrato para hacer antagonismo iónico. El tema es que en la práctica uno hace eso y igual, por más que lo quiera hacer, siempre llega con cierta toxicidad y daño en la lámina foliar, digamos, por la salinidad, ¿ya? Pero si uno quiere dar una recomendación estrictamente técnica y basado en lo publicado, tú deberías regar siempre una relación cloruro por lo menos 0,5 de nitrato. El problema que tenemos ahí es que por flujo de masa, con 0,5 miliequivalentes de nitrato, la planta no reconoce. O sea, lo mínimo que uno debería aplicar es 1 miliequivalente. Pero si aplica menos de eso, la planta no va a reconocer que existe el flujo de masa, no va a absorber el nitrato, por lo tanto va sentando cloruro. Entonces uno debería pelear 1 a 1. O sea, si tiene... Es duro decirlo porque, claro, hay un costo entre medio, pero si tengo 3 miliequivalentes de cloruro, tendría que por lo menos aplicar 3 miliequivalentes de nitrato en cada riego, o por lo menos en la mayoría de los riegos. ¿Ya? Quizá habría que evaluar si a lo mejor el 80% de los riegos van con eso, habría que evaluar si hay disminución del daño en función si aplicara o comparación si aplicaran todos los riegos, digamos, 1 a 1 de esa relación. Hola Marco, ¿alguna estrategia para promover más flores en campos que se ven con más brotes vegetativos que brotes florales? Sí, bueno, depende a ver, vamos a citarlo en el momento. Todos los brotes, si tú estás manejando bien la nutrición, deberían florecer, ¿ya? Muchas veces pasa que tú piensas que tienen que florecer en un momento y florecen un poquito más tarde, entonces uno se asusta. Pero hoy día, si uno quiere promover, digamos, floración, sí es una herramienta importante el uso de la C-menciladenina, aplicada foliarmente por lo menos 4 meses o 5 meses antes de la floración. Si ahora tú ves que no tienes flores, por más que apliques C-menciladenina, no te va a ayudar eso. O sea, el mecanismo tiene que ser por lo menos 4 meses antes de flor. Ok. Bueno, no tenemos, creo, más consultas. Javier, ¿alguna consulta adicional? Bueno, en todo caso, nosotros queremos agradecer la asistencia, la participación de todos ustedes en esta capacitación, en esta charla. Agradecer a Marco por su apoyo. Y bueno, esperamos que a futuro podamos seguir dando este tipo de capacitaciones de acuerdo al desarrollo del cultivo, de los cultivos acá, sobre todo del palto acá en Perú, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias Marco, gracias al Gracias a equipo ustedes por la comercial invitación. de Andina y a todos los clientes. Les estaremos haciendo llegar por correo información más resaltante de la charla. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias gracias a a ustedes. todos. Gracias Muy Marco, bien. muy amable. Muchas gracias. Gracias a ¿Sabes? ustedes. Gracias, Gracias. señor Javiera, Marco. gusto verte. Igual. Chao, Claudita. gracias. Cuídense, gracias. Chao, Cato. Chao a todos, que estén bien. Gracias, gracias. Buena semana para todos.